Buenas tardes, primeramente agradecerles su presencia en esta presentación de este maravilloso libro. Se los digo maravilloso porque ya tuve la oportunidad de darle una lectura, y también agradezco la presencia del coordinador del libro y de un autor que está presente con nosotros, y el doctor Jorge David también como presentador del libro. Obviamente al doctor Israel Covarrubias, coordinador de este libro sobre Maquiavelo. Déjenme nada más checar mi acordeón para que no falle. Sí, porque luego el subtítulo, ¿no? El libro es Maquiavelo, además muy acorde con los tiempos. Una guía contemporánea de lectura sobre lo político del Estado. Estamos en los tiempos muy claves para este país, y qué mejor que tengamos la oportunidad de escuchar a los autores y el presentador, el doctor Jorge David, sobre este libro. El Instituto de Ciencias de Gobierno, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a todos. El doctor Meyer estará por llegar, viene director de nuestro instituto, viene en camino de la Ciudad de México, pero bueno, tengo el gusto de presentar a los aquí presentes en términos del autor, el coordinador del libro. Voy a dar rápidamente una semblanza muy sintética. El doctor Israel Covarrubias, doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Durante 2016 fue investigador invitado en el Centro de Estudios Politológicos y Sociológicos Raymond Aron en París. Desde 2017 es director de la revista Metapolítica, publicación mexicana dedicada a la reflexión y difusión de la teoría y del pensamiento político. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Entre sus libros recientes se encuentran Transformaciones contemporáneas de la democracia, Descifrar la comunidad política y Los espejos de la democracia, Ley, espacio político y exclusión. El doctor Israel Covarrubias. De igual manera, me da gusto presentar al doctor Pablo Tepichín Jasso, politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Colegio de Saberes. Su campo de trabajo es la teoría y la filosofía política. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Ha coordinado el libro Semblantes del Capital, Espectros, Pulsiones, Cópica, y su versión publicada por el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. También ha escrito recientemente capítulos para los libros Slavsik, Filosofía e Ideología, Pensamiento Político Contemporáneo, Descifrar la Comunidad Política, d'Alain Badiou, Ética y Política del Acontecimiento, Viviendo la Catástrofe, Inseguridad, Capitalismo y Política. De igual manera, también me permito presentar a ustedes al doctor Jorge David Cortés Moreno, postdoctorado en Administración de Educación, Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad de Nuevo México, doctor en Administración Pública por el IAP Puebla, estudios de doctorado en Ciudad Territorio por la Universidad de Valladolid, España, maestro en Comunicación Política y Gobernanza por la George Washington University, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Desde el año 8, se ha desempeñado como docente en diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas. Es autor de diversos artículos académicos y coautor de más de 7 libros sobre temas en ciencia política, educación, elecciones, comunicación política y marketing político. Ha publicado en distintas casas editoriales, tales como McGraw-Hill, Pearson y Porruan. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, en el SNI. Se ha desempeñado como vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de esta universidad de 2012 a 2013, director de Comunicación Institucional de la misma universidad de 2005 a 2013 en la misma institución, creador del Centro de Innovación y Diseño Digital de la UAP en 2010, coordinador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Actualmente es profesor investigador de este instituto. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias. Si me lo permiten, cederemos la palabra al doctor Jorge David para que inicie la presentación del libro, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es para mí un
enorme gusto estar en esta presentación. Agradezco mucho a Israel que me haya conferido pues el honor de comentar el libro. Yo creo que les voy a quedar muy mal porque el texto es tan interesante y tiene un contenido tan robusto técnicamente que nos tardaríamos mucho tiempo en estar conversando las distintas notas que sacamos. Por lo tanto, voy a tratar de hacer una síntesis de todo ello que encontré en el texto. Antes de entrar a la parte de la formalidad, a partir de lo que tengo escrito, quiero comentarles que hablar sobre Maquiavelo, después de 500 años, más de 500 años de que nació, pues resulta para nosotros los que estamos en el mundo de la ciencia política, bueno, más yo en la comunicación política, en temas de campañas, etcétera, pues resulta de verdad importante. Y estoy viendo el público que tenemos, que es un público muy diverso, pero seguramente de muy alto nivel. Estoy viendo seguramente estudiantes de licenciatura, estudiantes de la maestría y del doctorado y colegas de aquí del instituto. Seguramente todos tenemos referencias sobre quién era este individuo, Nicolás Maquiavelo. Me encantó el texto a partir de su segunda parte. Eso no significa que la primera parte no me haya encantado. Por supuesto que me encantó, pero es la parte más robusta y es la parte, digamos, más profunda sobre la distinta obra de Maquiavelo. Y quiero precisamente empezar en general a comentar sobre esa segunda parte. Esa segunda parte del texto está relacionada particularmente como nos dicen ahora los expertos, para poder leer a un autor hay que conocer dónde vivió, qué hizo, cómo se relacionó con su entorno, con su espacio social, su espacio natural, y qué relaciones fue construyendo. A partir de eso, nosotros podríamos conocer mejor a ese autor. Y resulta muy interesante que en esta segunda parte, el coordinador del texto, Israel, le haya destinado una parte muy importante a esos elementos, para que aquellos que no conozcan a profundidad la obra de Maquiavelo se puedan acercar a él leyendo desde mi punto de vista primero la segunda parte y después acercarse a la profundidad de sus océanos. Creo que esta segunda parte del texto nos remite no solo a su historia y a su entorno florentino, sino nos remite a aquellos actores que influyeron en su vida específica, así como ustedes, me dirijo ahorita a los estudiantes de licenciatura, así como ustedes tienen profesores que les indican y les dicen lea tal autor o revisa tal cosa o analiza tal concepto o revisa tal enfoque teórico, pues creo que para que ustedes puedan comprender mejor también esos otros autores, les sugiero que puedan leer este libro, porque los autores que desarrollan la segunda parte del texto hacen una extraordinaria revisión de la parte contextual, histórica de este autor, y eso les permite a ustedes comparar con lo que a ustedes les pueden dejar en sus lecturas, en lo que ustedes analizan según su orientación académica, la historia de los autores. Y ahí encontramos en este texto algo fundamental. Y en relación con la primera parte, es indiscutible la parte la parte maestra, por decirlo así. ¿Por qué es la parte maestra? Porque es la parte más profunda, es la parte de un conjunto de océanos que, si no somos expertos en la obra de Maquiavelo, nos obliga
a remitirnos a los demás textos referenciados magistralmente en cada uno de los capítulos que se desarrollan. Cada uno de los autores que configuran la primera parte de la obra aportan una nueva lectura a la obra tradicional, a las distintas lecturas de la obra de Maquiavelo. Es muy importante también resaltar, antes de que entre a mi texto, es muy importante resaltar que esta primera parte, como la segunda, tiene una riqueza de fuentes bibliográficas que lo hacen todavía el texto pues más sólido e incuestionable. Aunque también se hace cuestionable a partir de esta relectura contemporánea de algunas de las obras de Maquiavelo, como por ejemplo El arte de la guerra. Me encantó haber encontrado algunas referencias y profundidades sobre ese texto que es poco citado en la obra política de Maquiavelo, o incluso, como bien lo dice un viejo amigo en general de este instituto, un Herminio, para muchos conocido, que es un compañero que estuvo aquí en el instituto, doctor por la Universidad de Heidelberg, allá en Alemania. Herminio profundiza en algunos textos que incluso no conocíamos en lo personal, porque son textos que tienen que ver con la obra que escribe Maquiavelo sobre lírica, ¿no? Entonces, textos líricos, prosa, poesía, lo cual nos muestra, en este texto, los autores nos muestran la diversidad que tenía Maquiavelo para poder traducir, interpretar y vincularse con su entorno. Claro, el entorno, él responde a una época como persona, pero su obra trascendió a distintos momentos que hasta la fecha, 500 años después, se siguen leyendo. Claro, el texto más conocido, que está citado en casi todos los ensayos, es evidentemente el texto del Príncipe. Pero no es el eje central, eso es lo magistral de la obra, no es el eje central el seguir releyendo los distintos capítulos del Príncipe, sino más bien nos están mostrando fragmentos, elementos que encuentran en estos capítulos de El Príncipe, o del arte de la guerra, o de los discursos de la década, de las primeras décadas de Tito Livio. Encontramos en esta primera parte de la obra referencias profundas con nuevas interpretaciones que incluso nos permiten, a quienes nos dedicamos a esto, nos permiten generar nuevas interrogantes en relación con las aportaciones y las nuevas interpretaciones de esta obra tan significativa que es sobre Maquiavelo. Bien, en las 291 cuartillas encontramos diversas lecturas contemporáneas de la vida y escritos de un personaje apasionado en su historia de vida y un ser complejo en su pensamiento y actuar. Tanto la Iglesia como el Estado se nutren de su capacidad humana de mostrar de forma hábil y precisa las ansias, es decir, los deseos de dominación de cada personaje que se le cruza en el ejercicio de la vida en común. Es muy probable que la obra de nuestro personaje en cuestión contenga vacíos científicos o limitaciones éticas traducidas a una sociedad del siglo XXI. Sin embargo, no podemos olvidar que su obra pone, junto con otros, el acento en la base del estudio de la política, la historia, la guerra, la vida social y la narrativa cotidiana. Más de 10 autores del más alto nivel académico se encargan de diseccionar las nuevas lecturas de la obra de Maquiavelo.
Este texto, publicado por la prestigiada editorial Taurus, se convierte en algo más que un simple homenaje de los que se hicieron a través de los últimos años en el mundo para conmemorar más de 500 años de que viera la luz el texto del Príncipe. Pero también se han hecho muchos homenajes a partir del nacimiento de Maquiavelo. Es decir, es muy probable que siempre va a existir un pretexto para que en espacios como este o en otros se pueda seguir hablando de este personaje. En este texto encontramos una relectura y nuevas interpretaciones de la obra de Nicolás Maquiavelo, desde una perspectiva crítica y humanista. Y aquí hago un paréntesis, me salgo de mi escrito. Quiero resaltar que resultó fascinante encontrar en este texto, para mí, esta relectura de un personaje humanista, y recalco esta parte, un individuo que, a pesar de las circunstancias sociales de su propia época, un individuo que vivió en el medievo, pero que es un actor del Renacimiento, que vive el fin del medievo, pero su grandeza se multiplica en el Renacimiento, concentran los autores buena parte de sus elementos humanistas, es decir, el interés por estudiar a los seres humanos y sus distintas facetas y sus distintas características. Y por supuesto también está esta parte profunda, crítica, técnica, metodológica e incluso compleja de la interpretación de su propia obra. Al mismo tiempo, encontramos en esta la manifestación de lo que normalmente muchos conocemos de Maquiavelo, un individuo que encuentra reflexiones sobre la esencia, dicen unos, la esencia del Estado moderno, y dicen otros, las herramientas para una sociedad contemporánea. Los estudios conceptuales nos introducen a la vasta conceptualización de Maquiavelo y sus obras, donde El Príncipe y otros escritos de la política nos ubican en la vigencia y contextualidad estratégica. La segunda parte de este texto es un conjunto de excursiones, pongo esto entre comillas porque así está en el texto, es un conjunto de excursiones en la historia del personaje que nos interesa hoy comentar, y por supuesto también el contexto en el que se desarrolla, desde sus principios de educación y su formación humanista, hasta completar la compleja comprensión del colapso de una era, en la cual Maquiavelo fue actor, testigo y pieza clave para su explicación. ¿A qué colapso de era me estoy refiriendo? Esto lo digo para los estudiantes de licenciatura. ¿A qué colapso de era me estoy refiriendo? A lo que acabo de comentar hace un instante. Resulta que Maquiavelo, aunque nace en la era medieval, a él le toca ser testigo de la finalización como tal de esa, y al mismo tiempo del nacimiento de una nueva era en el contexto florentino, que es, como ustedes lo saben, el Renacimiento y sus distintas expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, etc. Un gran cambio. Es importante considerar que en el texto no necesariamente se centra en la interpretación del príncipe, sino podemos encontrar también aproximaciones al arte de la guerra, como lo he dicho, no confundir, o más bien intentemos comparar este texto con el otro texto clásico que tiene el mismo nombre, solo que viene de una región un poco más distante, ¿no? De la región de Asia, el otro arte de la guerra. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, obras literarias poco conocidas o poco leídas, y al mismo tiempo el estudio en el contexto
pasando por la historia de Florencia. Por cierto, si aquí tenemos jóvenes historiadores, vale la pena resaltar, o interesados en el estudio de la historia, vale la pena resaltar que nuestro personaje en cuestión, al ser un autor polifacético, diverso, y aunque la interpretación más elemental lo ha encasillado a este personaje como alguien que escribe sobre política, no necesariamente es así. Y lo magistral de este texto es que precisamente nos muestran los distintos autores de cada ensayo, nos muestran los distintos rostros y los diferentes rostros del propio Maquiavelo. Y vuelvo a hacer un paréntesis a mi texto porque aquí quiero halagar a este joven doctor, a Israel. Lo quiero halagar porque en su introducción él hace una referencia magnífica, poco frecuente de repente ya en los textos técnicos del mundo de la ciencia política. Quiero halagarlo porque él hace referencia a la portada. La portada es una aportación artística, es un dibujo artístico diseñado exclusivamente para la portada por un artista. Recuérdame el nombre si te lo sabes. Orlando, un artista. Quiero resaltar en esta lógica que Israel es un joven interesado no solo en los temas de la política, no solo en los temas de la democracia, en esta parte dura de las visiones teóricas, sino también es un cuate que le interesa el mundo del arte, y eso siempre lo ha tenido como eje conductor en su vida personal y en su vida profesional, y se refleja que tuvo el tiempo para reflexionar la constitución del texto, porque ese año sabático que le dieron para poder configurar este texto allá en París, ya lo quisiera yo también, ¿verdad?, para poder armar un texto como este. La verdad es que seguramente el ambiente, la pareja, el entorno, todo ello, y por supuesto su capacidad y los vínculos con personajes y académicos como los que están presentes en la lectura, se sincronizaron para poder sacar un documento que no se convierte en un documento más, y por eso lo estoy halagando, y llegará el momento también de criticarlo, pero este es el momento de halagarlo. Entonces, lo estoy halagando porque todo se sincronizó para poder encontrar en el tiempo y en el espacio la publicación de este documento, y nos da como resultado no un documento más de todos esos que se han hecho sobre la historia, la interpretación del arte de la guerra, o la interpretación, interpretaciones sobre la visión política de Maquiavelo. No, nos da un texto integral, y eso es lo que quiero resaltar. Y al ser tan integral, encontramos una portada artística pues que nos muestra la visión integral que es necesaria en la reflexión contemporánea. Bueno, entonces en esta revisión de la historia hay un texto más de Maquiavelo al cual hacen referencia, que poca gente conoce, que es un texto demasiado amplio y completo, que se llama La historia de Florencia, un texto encargado por la familia también de los Medici a Maquiavelo, donde pues él trata desde su perspectiva de hacer una revisión sobre esta. Pero más allá de esto, resulta magistral la gran conexión por parte de los distintos autores para extrapolar siempre como instrumento conductor la lógica del humanismo y la explicación de la política. En este sentido, el mito del Estado que Maquiavelo supuestamente analiza, dicen algunos de los autores, para algunos de estos en realidad no lo fue, dado que siempre estuvo presente en su contexto la propia complejidad del poder y la dificultad para armar y construir las instituciones que para esa época aún no veían su luz. Cabe resaltar que sí es fundamental la profundidad
de los autores en el estudio de la esencia de la política, la moral, y una parte sumamente destacable como parte de estas nuevas interpretaciones es la argumentación sobre la responsabilidad del actor público. Lo resalto, vuelvo a hacer un paréntesis en mi texto, lo resalto porque esa sí me llegó en lo personal, porque resulta que el autor, el autor que hace referencia a ese capítulo sobre el papel de la responsabilidad, una interpretación en la obra de Maquiavelo, resulta que él pone el acento en que ahora preguntamos en las encuestas, preguntamos por quién tiene que gobernar o quién le interesa que pudiera gobernar, es decir, preguntamos quién cree que tiene el mejor perfil. Pero este autor hace referencia a lo siguiente, por eso digo que me llegó a mí, porque yo me dedico a hacer encuestas y analizar el comportamiento electoral y el comportamiento social. Entonces resulta que él cuestiona y dice, bueno, ¿por qué preguntar solo eso? ¿Por qué los encuestólogos solo preguntan quién cree usted que tenga el mejor perfil para gobernar? ¿Por qué no también preguntar quién cree usted que tenga y que demuestre y que haya demostrado la mayor responsabilidad para ejercer ese cargo? Es decir, pone el acento en la revisión de los que aspiran a hacer eso, a ser actores públicos, no solo a partir de sus medallas, ¿no? o su perfil técnico académico, sino también a partir de la responsabilidad que implica, es decir, es un asunto moral, es un asunto ético, lo que implica estar en el espacio de lo público, y me parece que poner el acento en eso, en esta nueva relectura, me parecía fundamental resaltar. Pasando entre esto, pasando entre esto, la guerra como pieza fundamental del poder, o no. Al mismo tiempo, se considera en el texto la gran influencia y aportación empírica del mundo religioso de la época, no solo para apropiarse del poder, sino para mostrar en distintas dimensiones la práctica y el ejercicio del poder mismo a plenitud en acción por parte no solo de los actores que aspiraban a tener el poder político, esos líderes políticos, los mecenas, los príncipes, como lo dice en el texto, sino también aquellos que están en el espacio de lo eclesiástico, de lo religioso. Y me parece también muy oportuno que los autores se hayan detenido a revisar algunos elementos de origen que nutren el pensamiento de Maquiavelo, no solo en la parte de lo público, de las ciudades-estado, ¿no? Sino también todos aquellos que estaban relacionados con esa institución que hasta la fecha existe, que es la iglesia, ¿no? Todo ello se convirtió en una especie de escuela práctica para que en un futuro pudiera estructurar en sus reflexiones su obra fundamental del Príncipe. Por otro lado, Maquiavelo insiste en que el príncipe debe ser decidido e impetuoso, así lo cita el autor en la página 234. En la política no hay lugar para la vacilación. El príncipe debe ser capaz de reconocer y aprovechar las ocasiones que le ofrece la fortuna. Desde luego, la fortuna siempre puede jugarle una mala pasada. En algún momento se generó gran discusión entre la obra de Maquiavelo, El Príncipe, y Leviatán de Thomas Hobbes, página 149. En este sentido, algunos identifican paralelismos con Maquiavelo porque Hobbes representaría una especie de autor maldito y amoral debido a sus consideraciones sobre el hombre y el llamado estado de naturaleza de donde emergían varias miradas irracionales en torno a la política. Maquiavelo obsequió su obra a Lorenzo de Medici como una forma de contentarse con su familia, porque para eso es necesario que revisemos esta segunda parte del texto, porque nos orientan
y nos van introduciendo imaginariamente, a partir de la extraordinaria narración y redacción, nos van introduciendo a esos momentos personales, humanos, interpretando, que Maquiavelo vivió cuando pues prácticamente él fue marginado también de los espacios de la política y los espacios del poder. Por lo que estuvo preso una temporada en la cárcel de la región. Fiel a su estilo, Maquiavelo siempre partió de la base que todos los hombres son perversos, por lo que las dobles interpretaciones de la realidad no son sino claves para la sobrevivencia política. Maquiavelo redactó una notable cantidad de textos, como lo he dicho, entre los que El Príncipe se encuentra, junto a dos de sus obras más interesantes. Son muchas, pero tal vez las más interesantes para el espacio de lo político serían Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El arte de la guerra, un texto que también recomiendo que pudieran revisar. Mientras en Discursos, el intelectual se dedicó a enumerar los beneficios de un gobierno republicano, en El Príncipe considera justamente que un principado puede ser más apropiado para atender los problemas que adolece en ese momento la Florencia. A contracorriente, en El arte de la guerra, Maquiavelo hace una apología de la institución militar, particularmente la romana, en la que queda de manifiesto que el poder es, en todo caso, la causa mayor de la política y, claro está, del poderío de las armas. Traduciendo todo ello a lo que estamos viviendo nosotros en pleno siglo XXI y lo que estaremos por vivir pronto, yo considero que hoy necesitamos nuevamente hacer una relectura de Maquiavelo, pero desde la perspectiva del populismo. Pero esos populismos que ya son muy evidentes en el mundo de la política, esos populismos de derecha, que los vemos a partir de nuestros vecinos y de otros más, de nuestros vecinos del norte quiero decir, y de estos populismos de izquierda. Esta forma de manifestarse, el populismo contemporáneo, ha aprendido de Maquiavelo muchas cosas, y en estas épocas de digitalidad y de redes sociales, ha sabido cambiar el arte de la intriga por la inmediatez, los rumores con el anonimato, el control de las masas con la libertad de expresión, el reguero de inquietudes con la brevedad de los mensajes. En otras palabras, el populismo actual es un híbrido de pragmatismo y popularidad obsesiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge David, siempre tan puntual en los comentarios. Creo que es un excelente panorama para continuar con nuestra presentación, y efectivamente yo nada más quiero puntualizar algo que tenemos que tomar en cuenta: la época en la que vivió Maquiavelo, ¿no? No olvidemos, como decía Jorge David, es el cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, por decirlo en nuestras clases de historia, ¿no? Pero también quiero destacar el papel de la Iglesia. No olvidemos que El Príncipe, me corrigen por favor, se dice que está inspirado en César Borgia, es decir, hijo de Rodrigo VI, el Papa Alejandro VI, perdón, Rodrigo Borgia, que también, bueno, si alguien sabía ejercer el poder en aquella época era el Papa, ¿no? Creo que ese es un contexto bastante importante, porque pues no olvidemos el rol que tenía y tiene la Iglesia todavía en materia política. Muy bien, Jorge David, muchas gracias. Le daremos la palabra al doctor Pablo Tepichín Jasso, si sea tan amable en hacer su presentación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la acogida aquí en Puebla. Es la segunda vez que venimos a presentar el libro y pues me da mucho gusto que haya tanta recepción en ambas presentaciones. Voy a pasar a leer inmediatamente mi texto, que es muy breve. Maquiavelo entre nosotros. Desde la difusión de la obra de Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI,
que en el siglo XVI se extendiera en Europa y posteriormente hacia otras partes de Occidente, época de cambios, descubrimientos y en la que se pondría al hombre como el centro de todas las cosas, el pensamiento del florentino ha sido polemizado de infinitas maneras e interpretado desde distintos enfoques, que no hacen sino confirmarlo como uno de los pensadores a los que se les puede dirigir con toda autoridad, como un clásico del pensamiento político. Baste brevemente mencionar algunos de los juicios tan disímiles que han emitido ciertos pensadores sobre el perfil de Maquiavelo, recuperados por la pluma de Isaiah Berlin. Para Benedetto Croce, Maquiavelo es un humanista angustiado que se lamenta de la perversidad humana. Para el neostoico Justus Lipsius, el filósofo italiano ejercía el patriotismo de forma por demás apasionada. En tanto, Eric Voegelin sugiere que el objetivo de Maquiavelo no era César, sino Tamerlán, un conquistador, líder militar y político turco mongol del siglo XIV. ¿Qué decir de Casirer y otros, para quienes el pensador italiano es un técnico frío, de análisis con pretensiones de objetividad, que no se comprometía ni ética ni políticamente, salvo con la estática política? O de Herder, quien lo presenta como un agudo y maravilloso espejo de su época, sensible a los periplos de su tiempo. Para George Uscatescu, las ideas de Maquiavelo constituyen la base de un humanismo y de un humanismo real, por cuanto el hombre complejo y contradictorio, debatiéndose en sus circunstancias históricas, es el hombre real enfrentándose con problemas reales. ¿O qué tal la observación de Hegel, quien describe a Maquiavelo como un genio que, comprendiendo las demandas de su época, vio la idea de una unión de pequeños principados en un todo coherente? ¿Acaso aquel proceso de unificación sirviera tangencialmente de inspiración para que el filósofo de Stuttgart elaborara su espíritu absoluto? Y fíjense, me permití traer una cita de la Constitución de Alemania, de Hegel, que voy a leer también brevemente, pero que aquí está como la herencia de Maquiavelo en Hegel, y que esto es muy particular, insisto, de la Constitución de Alemania. Fíjense, puesto lo que nos arrebata y nos hace sufrir no es lo que es, sino lo que no es como debiera ser, pero si reconocemos que es como tiene que ser, es decir, no según la arbitrariedad y el acaso, entonces reconocemos también que debe ser así. Sin embargo, a los hombres les resulta difícil, generalmente, asumir el hábito de intentar reconocer la necesidad y pensarla, pues entre los sucesos y la libre interpretación de los mismos, ponen un montón de conceptos y de fines y exigen que lo que acontece esté de acuerdo con estos. Pero cuando pasa de otra manera, como sin duda sucede casi siempre, se disculpan de sus conceptos, como si en estos dominase la necesidad, en tanto que en los acontecimientos solamente dominase el azar. Pero se debe a que sus conceptos son tan limitados como su punto de vista sobre las cosas, que solo interpretan como acontecimientos singulares, no como un sistema de sucesos dirigidos por su espíritu. Bueno, esto es una cita de Hegel. Y sigo, continúo. Y por último, y para cerrar con estos sentires, alguien a quien no menciona Isaiah Berlin, la apreciación del polémico Carl Schmitt. El jurista alemán encuentra en Maquiavelo a un pensador que ha comprendido la crisis epocal que da origen a la modernidad, haciendo de todo poder un poder necesariamente ilegítimo. En el aspecto en el que sí estarían de acuerdo aquellos pensadores, es que el teórico florentino será un punto de inflexión, es decir, un cambio en relación con la realidad, y en esta, por supuesto, en la comprensión moderna de la política, una nueva mirada a esa actividad hecha por hombres, apartándose de las virtudes judeocristianas de resignación, humildad y contemplación, y despojándose poco a poco de sus crisálidas medievales. Ciertamente Maquiavelo es uno de los renacimientos, pero también es el realismo espiritual llevado a su excelsa comprensión. Aquellas voces tan diversas, incluso opuestas entre sí, trataron de captar por lo menos algunos de los aspectos de la nueva arquitectura política construida por Maquiavelo en el siglo XVI. Los cimientos modernos redefinirían los andamios de la virtud y la justicia, del cosmos teleológico aristotélico, de la noción de la trascendencia, y despojaría de la axiología de la doctrina Christi
resignación, humildad, contemplación y el apego a un hombre estático en el mundo. En definitiva, la modernidad de Maquiavelo pondrá el acento en una renovada ética políticamente moral incompatible con la ética de los antiguos y de los cristianos, y en la que el gobernante se investirá de una pasta de héroe trágico para conservar el Estado. Salvar el alma y salvar la ciudad frecuentemente resulta una faena incompatible en el ejercicio del poder secularizado. La política es mundana, es decir, construida por un poder terrenal. Es en efecto la edificación de un arte y una técnica para gobernar, cuya plegaria no son los padres nuestros, sino la invocación a la cesura efectual. Al semblante de Maquiavelo lo acompaña hasta nuestros días la explicación en torno al fenómeno del poder, la normatividad o no de la decisión política, y el rasgo de lo contingente inherente a la política como conocimiento. No hay duda de que su presencia cabalga como Quirón, atravesando el tiempo escarpado de la secularidad para continuar explicando el topos del poder y el trance existencial de lo político. Sin soslayar la importancia del Maquiavelo republicano o de aquel amante de la libertad, quien escribe estas líneas le interesa sumergirse en la textura de las categorías maquiavelianas y a partir de ahí rastrear los rasgos de lo político en la arquitectura del filósofo político florentino. Y sobre esa base, preguntarnos cuáles serían los principales términos y categorías que se anudarían a la noción de conflicto. Esto supone desde ya pensar el poder a partir de la potencia, creadora que habita la política, pero también a partir del significado de cálculo y conquista, así como tres conceptos fundamentales del razonamiento del florentino: virtud, fortuna y necesitad. Recordemos que la intención efectiva de Maquiavelo es escribir cosas útiles para quienes las lean, por lo que juzgó más conveniente seguir la verdad efectiva de las cosas, la verità effettuale, que como se imagina. La pertinencia del pensador florentino hoy radica en que desde hace más de 500 años el tema del poder seduce a los seres humanos, ya como objeto, relación o prestigio. Es algo que desde entonces permanece en disputa. Lo es porque Maquiavelo entendió como un hombre renacentista de excepción que la edificación del Stato no es obra de arquitectos o pintores, sino de hombres sellados por la tragedia, sellados por el sacrificio de su alma, si es necesario, en beneficio de la comunidad política. Lo es porque supo intuir que la política se determina por factores y que puede ser igual de necesaria la injuria que el acuerdo, la fuerza que las leyes, la fortuna que la necesidad. Así explica en El Príncipe, en el capítulo 17, así lo explica en el cito: de la crueldad y la clemencia y de si vale más ser temido que amado. Debe, sin embargo, estoy citando a Maquiavelo, debe, sin embargo, el príncipe hacerse temer, de modo que el miedo no excluya el afecto y engendre el odio, porque cabe perfectamente ser temido y no odiado. Sobre todo, absténgase de quedarse con sus bienes, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida del patrimonio. Otra mención está en el celebérrimo capítulo 18, también del Príncipe, dice: pero es indispensable saber disfrazar bien las cosas y ser maestro de fingimiento. Aunque los hombres son tan cándidos y tan sumisos a las necesidades del momento, que quien engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Así explica Maquiavelo el príncipe, que el príncipe debe ser dúctil, no necesita tener buenas cualidades, pero conviene que lo parezca. Termino con esto. Después de presenciar el domingo pasado el debate presidencial, perdón por este salto, íbamos muy bien, pero después de presenciar el domingo pasado el debate presidencial, hay algo que une a todos los candidatos: su falta de imaginación, lo predecible y la búsqueda por el poder. Todos diferenciándose, eso sí, de los medios que elegirían para cumplir sus fines políticos en caso de llegar a la presidencia. El espectro ideológico osciló desde el centro izquierda al centro derecha, a la derecha y a la ultraderecha, como es el caso de la célula en México de Daesh,
que propone la Sharia para aquellos servidores públicos que roben, castigándole con cortarles las manos. No tengo que decir el nombre, ¿verdad? Pero esto no es Maquiavelo, esto es la estulticia de la política. Eso es la política mediática rebajada a una oferta electoral democrática en su versión de compra-venta de un producto, reflejando más que el arte el desastre de la política. Celebro y agradezco la invitación por haber participado en Maquiavelo, una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado, a mi querido amigo Israel Covarrubias, quien tuvo el tiempo perfecto para coordinar una obra de excelente manufactura editorial. Asimismo agradezco a la UAP el habernos abierto sus puertas para dedicarle unas palabras al gran clásico de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí están las evidencias de que Maquiavelo está vigente. Y bueno, pues, hay este libro afuera, hay que también tener la oportunidad. Es una inversión, jóvenes, es una inversión, créanmelo, vale la pena contar con él. Bueno, le cedemos la palabra al coordinador de la obra, el doctor Israel Covarrubias, para que nos haga comentarios acerca de del libro, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Mil gracias por la hospitalidad, Pepe, Jorge David y bueno, José Antonio, que no está acá, pero bueno, tenía mucho que no venía aquí al IGDE, ¿no? Di algunos cursos hace unos años y bueno, como decía también Pablo, bueno, es interesante que al final Maquiavelo en el siglo XXI pueda ser objeto no nada más de debate, objeto de estudio académico, ¿no? Sino también objeto de querella o de disputa. Y creo que al final hay una palabra que cruza básicamente toda la obra de Maquiavelo, palabra, digamos, es una interpretación que hacen muchos de sus estudiosos, que es importante decirla acá, incluso con relación a las líneas de investigación que trabajan acá en el IGDE precisamente, que tiene que ver con la palabra innovación. Maquiavelo es no nada más un pensador político, sino también es un gran innovador de la política, porque en gran medida la manera en cómo él articula su pensamiento tiene que ver en lo fundamental con los cargos públicos que en la época él tuvo, que en pocas palabras, pues bueno, fue secretario, ¿no? El segundo secretario de la Cancillería, hizo un trabajo como diplomático por muchos años y básicamente su obra es resultado de sus bitácoras de trabajo, ¿sí? Y también resultado, bueno, en tanto El Príncipe como Los Discursos, que son las dos obras más importantes, y bueno, y de hecho Los Discursos sobre Tito Livio es la obra principal en términos de pensamiento. Bueno, pues ya las va a escribir cuando está fuera, es decir, cuando está exiliado, ¿no? Porque lo acusan de una intentona de golpe de Estado, ¿no? De sedicioso, y bueno, lo expulsan de Florencia, pero bueno, se va a su pueblo natal, que estaba a pocos kilómetros, dicho sea de paso, de Florencia. Es como si estuviera aquí Florencia ¿no? en el complejo cultural, y bueno, él estaba en el Carolino, ¿no? Básicamente, es decir, pero bueno, en la época era importante la distancia, digamos, 4 o 5 kilómetros, sobre todo porque bueno, son ciudades-estados amuralladas, ¿no? Que eso es simbólicamente importante, y que dicho sea de paso, yo cuando enseño a mis alumnos Maquiavelo, ¿no? Que lo hago un poco de manera peculiar, porque es hacer política comparada, pero hacer más bien comparaciones históricas, ¿no? Cuando estudiamos los gobiernos. Entonces yo les digo, bueno, fíjense, hoy nos estamos rasgando las vestiduras con Trump y que quiere agregar un muro sobre el muro y demás. Y entonces cuando les enseño las imágenes de los mapas de Florencia de 1400, de 1500, digo, bueno, ¿qué es lo que resalta? Son muros, ¿no? Son ciudades completamente amuralladas. Evidentemente, cuando estamos hablando allá, estamos hablando, sí, como decían acá, de los comienzos de la modernidad y de esta cosa que al día de hoy todavía traemos encima desde el punto de vista político. De hecho, va a ser, ya que metió Pablo el tema de la esclerosis política actual, ¿no? Va a ser básicamente el tema del segundo debate ahora el 20 de noviembre, que tiene que ver con política, de 20 de mayo, perdón, que tiene que ver con política internacional, ¿no? México en el contexto global, etcétera, etcétera, ¿no?
Básicamente tenemos que, acá repito, los comienzos de lo que a partir justo de Maquiavelo, primero vamos a llamar Estado, porque él acuña la categoría tal como todavía hoy la recibimos, pero no la de soberanía. Ojo, esto es importante porque generalmente en algunas traducciones del Príncipe, al comienzo del Príncipe se traduce la palabra imperio, que tiene una raíz latina antigua, como soberanía. Y no, en realidad imperio para los traductores más, digamos, atentos de Maquiavelo quiere decir ejercicio del poder, ¿no? O sea, es una forma de ejercer el poder, punto. Pero cuando nosotros abrimos, ¿no?, el capítulo 1 del Príncipe de Maquiavelo y leemos que todos los estados, todas las dominaciones, ¿no?, que han tenido y tienen imperio sobre los hombres han sido o repúblicas o principados, dices, no, déjalo como imperio y ya que el lector vaya al diccionario a buscar la palabra y ya que él haga la propia interpretación semántica. Pero si tú quitas imperio y lo pones soberanía, no entendiste esto que también Jorge David dijo al comienzo, que es la segunda parte del libro, que son estudios de contexto. ¿En qué sentido? Leer y estudiar a un autor es leer básicamente su época. No podemos prescindir de leer con quién está discutiendo, a quién está criticando, ¿no?, cómo se mueve él en el universo político, ¿no?, de la época, y evidentemente que es una cosa importantísima, es evitar el anacronismo que a veces es casi imposible evitar, en el sentido de que, bueno, nosotros leemos a Maquiavelo con ojos del siglo XXI, no con ojos de 1500, ¿no? Pero el problema es ese, también romper con esa falsa familiaridad de que podemos decir, bueno, ahí lo que vamos a encontrar pues es cosa vieja, ¿no?, antigua, que no tiene ninguna vigencia. No, cuando yo les digo, hay innovación, y es la categoría que cruza básicamente toda la obra, hoy para el modelo de comunicación política en el cual estamos montados, básicamente lo que necesita es innovación, ¿sí? Esa es una cosa. La otra es innovación porque, lo apuntaba muy bien Jorge David, Maquiavelo está básicamente despidiéndose y está escribiendo en las ruinas de un mundo que ya no va a ser, que es básicamente el mundo medieval, ¿no? Está el Renacimiento con toda la grandeza que podamos extraer de ahí. Es el momento que hace la claudicación completa de ese mundo que venía pues básicamente de 1000 años atrás, ¿sí? Y va a dar origen evidentemente a la modernidad. Por eso Maquiavelo es un innovador de la lengua política. Decir Estado es básicamente referirnos a Maquiavelo cuando hoy hablamos de Estado americano, de Estado mexicano, de Estado español, de Estado francés, etcétera, etcétera. Y sobre todo con estas prerrogativas, repito, ¿no?, el Estado para Maquiavelo tiene que ver con la población en términos del pueblo, tiene que ver con la función de seguridad, fíjense, esto era importantísimo, ¿no?, y tiene que ver con el lugar que ocupa el príncipe como líder político, al interior de la lógica de gobierno del principado. Al exterior es otra cosa, ¿no? Al exterior ya Maquiavelo le va a decir, claro, pero el príncipe tiene que ir a ensuciarse las manos, ¿eh? O sea, no tiene que mandar digamos, al entonces secretario de Defensa, no, él tiene que encabezar la guerra, porque ahí está en gran medida la grandeza de lo que es un príncipe, digamos, de la grandeza de un príncipe frente a aquel que tiende básicamente a quebrarse a mitad de camino. Repito, el tema de la soberanía no está presente porque el primer autor que lo va a vertir y a trabajar va a ser Jean Bodin en contexto francés, casi 60 años más o menos después de cuando escribe en 1513 Maquiavelo El Príncipe. Entonces son esos detalles que al final dice uno, bueno, y sobre todo a los estudiantes, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber eso? No, es importante porque al final cuando estamos hoy hablando, repito, de soberanía, estamos hablando de esos procesos que ahí en ese siglo, en el siglo XVI, que es el siglo de Maquiavelo, empezaron a configurarse y después van, digamos, como dirían los historiadores, pues son los procesos de largo respiro, ¿no?, de larga duración, y que bueno, para un historiador de este tipo de cosas, 500 años no son mucho, ¿no?, en este sentido. Entonces, ese es, creo, el primer punto. ¿Por qué? Porque la innovación, ¿qué va a hacer Maquiavelo con la innovación? Básicamente va a ofrecernos una serie de instrumentos y de herramientas para tener la suficiente creatividad como para resolver problemas políticos reales, que esa es la otra cosa importante. Nosotros evidentemente tenemos dependiendo los colaboradores, ¿no?, porque hay politólogos, filósofos, sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Dependiendo evidentemente de la afiliación de cada uno en términos disciplinarios, ponemos el acento en una u otra cosa.
Pero ese es uno de los puntos que quisimos resaltar en todos los capítulos, es que, bueno, el trabajo de teoría política no tiene que ver con algo que simplemente, por ejemplo, en un curso de doctorado o de maestría o de licenciatura se da y vamos a estudiar los clásicos. Entonces empezamos así como un poco hasta exageradamente, vámonos hasta Platón, ya y en un semestre vamos a estudiar a Platón, Aristóteles, a Cicerón, otros latinos, después nos vamos al pensamiento medieval, Santo Tomás, San Agustín, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando a Maquiavelo, agarramos a Maquiavelo, otros contemporáneos, ¿no? El propio Jean Baudin, bueno, agarramos a Hobbes, Rousseau, Montesquieu, y en un semestre revisamos 40 autores, ¿no? Y entonces el profesor pues se regodea y dice, cumplimos, ¿no? Y claro, cuando los estudiantes al año siguiente, a lo mejor te los encuentras, ¿se acuerdan que vimos a Hobbes? Claro, ¿no? O sea, al final, evidentemente, ese es como a veces a lo que ha quedado hoy la teoría política, incluso por los cambios propios del tipo de producción de conocimiento que hoy se exigen, ¿no? Desde el punto de vista universitario y sobre todo con las dinámicas, incluso no nada más nacionales y subnacionales, sino incluso internacionales, ¿no? Tanto de certificación como de, digamos, tendencia en términos de qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, ¿no? Que al final siempre hay censura, o sea, esto del doble ciego es importante, pero es una forma de censura. O sea, digo, siglo XVI aparece el censor, ¿no? La figura, y es básicamente pues el que cuenta palabras, ¿no? O sea, hay palabras que sí entran y hay palabras que no, o sea, en el sentido de que hay paradigmas y temas que sí hay que estudiar y hay cosas que simplemente, mire, dedíquese a otra cosa porque esto no va a pasar, ¿no? Entonces, el punto con la teoría política acá... Bueno, está proscrito, ¿no? Y eso se lo debemos a los jesuitas, que son los primeros grandes lectores de Maquiavelo, ¿no? Que no les gustó que alguien que no era jesuita, pues al final jugara con todo el tema de la disimulación, que es del poder sobre todo, que es el gran tema que los jesuitas en el siglo XVI desarrollaron con una maestría inigualable. Bueno, hoy quien conozca a un jesuita, pues sabrá que al final les gusta mucho estar próximos al poder, ¿no? Y que al final hay este juego, no de simulación, sino de disimulación, que es distinto. Y que eso acá en Maquiavelo está presente, ¿no? Entonces, pues sí, Pedro de Rivadeneira, que es uno de los grandes jesuitas del mismo siglo de Maquiavelo, pues va a ser, fíjense, el Príncipe de Maquiavelo pues es un opúsculo, ¿no? Son 50 páginas, Pedro de Rivadeneira va a escribir como 700 páginas para denigrar letra por letra el Príncipe de Maquiavelo. Y bueno, eso ya es al final del 16, pero antes pues iba a estar proscrito, ¿no? Y por mucho tiempo, bueno, Maquiavelo va a ser, digamos, colocado a partir de su leyenda negra, del maquiavelismo, ¿no? Que bueno, más bien si nosotros, y les pido disculpas, ¿no? Porque bueno, es como, estamos hablando del siglo XVI y de repente, ¡pah!, caemos a rajatabla. Bueno, si vemos el debate del domingo pasado, ¿no? Pues bueno, al final ahí hay maquiavelismo. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la mentira se volvió valor político hoy. Ese es el punto, ¿sí? Y si estamos hablando de que la mentira no es que sea una verdad a medias, no es que, bueno, te miento nada más por un dicho en función de que estamos debatiendo, si lo compruebo o no, eso no importa. No. La mentira hoy es un valor político. Así como en Maquiavelo la verdad es valor político. ¿Se fijan? Es decir, hasta no hace mucho tiempo, en los países, digamos, al menos en Occidente, la verdad seguía siendo un valor importante desde el punto de vista político. En algún momento, digamos, de nuestra triste y oscura contemporaneidad, es decir, de las últimas décadas, eso cambió, dejó de ser valor político importante la verdad, porque dicen, no, la verdad es cosa como de la religión, ¿no? Es como para los fundamentalistas, voy a buscar la verdad, en un mundo que es plural. Claro, no importa la pluralización, aunque sea radical, la verdad sigue siendo un valor importante, ¿no? Pero no así la mentira, que lejos de hablar nada más, digamos, de las fake news, que son más como convencionales y que, bueno, ya sabíamos al final que era mentira. No, yo creo que al final, si atendemos a lo del debate, la mentira es un valor en la política. El problema no es que sea valor, aquí está como la lección de Maquiavelo. El problema es que hay que saber usar bien la mentira como técnica política.
El problema es que tenemos mentirosos, pero que son muy brutos para hablar la técnica de la política. Ese es el punto. Y bueno, y ahora tenemos redes sociales, ¿no? La información fluye de modo distinto y eso te permite hacer contradominios, ¿no? En ese sentido. Pero entonces yo les decía, la teoría política que nosotros al final estábamos como muy preocupados era decir, es que la teoría política no es algo simplemente para el claustro o para, como esto les digo, ¿no? Para estos cursos generales de historia de las ideas políticas. Si atendemos a la lección de Maquiavelo, hay una conexión muy clara entre teoría política y práctica política, ¿sí? Es decir, al final Maquiavelo tiene dos vertientes, ¿no? Llamémosle metodológicas y evitemos el anacronismo, ¿no? Si con el ente metodológico de nuestro siglo pues va a salir reprobado evidentemente, pero serían dos caminos, ¿no? O dos direcciones. La política es un arte y la política es una técnica, y eso es muy renacentista, ¿sí? Entonces, cuando uno miente, tiene que volver esa mentira un arte y una técnica al mismo tiempo. Si uno le explica eso a un candidato, evidentemente es difícil que dice, no, a mí usted me tiene que decir cómo yo gano más votos. Bueno, pues consígase un poco de dinero o más dinero que los otros candidatos para comprar votos. O sea, hay técnicas, ojo, políticas muy claras, ¿no? Y que se han echado a andar precisamente en la ingeniería, digamos, electoral para poder hacerse de voto, ¿no? Entonces, la idea es, repito, que la teoría política tiene efectos en el mundo práctico, eso es importante, porque si no sabemos usar, digamos, las categorías adecuadamente, pues sí, al final a uno le puede decir lo que decía Jorge David, que es a donde yo quería llegar, ese es populista, como insulto. Dice, bueno, a ver, espérate, dentro de los populismos hay de populismos a populismos, ¿no? Y una cosa es que digamos que Trump es populista, y curiosamente ahora, si vieron en el debate, creo que no apareció la palabra populista, apareció por ahí pueblo o algo así, pero populismo ya no, porque ya no les funciona. Y bueno, al final ya viendo a los populismos exacerbados de derecha, dicen, bueno, pues Andrés Manuel es una oveja, de verdad, ¿no? Es una oveja, ¿no? Y no nada más con nuestro vecino del norte, sino también sobre todo los europeos, ¿no? Que la exacerbación del populismo, como decía Pablo, de extrema derecha, es brutal, ¿sí? Es simplemente brutal. Entonces, bueno, ese es como un poco digamos, el itinerario de vuelo que tenemos acá en el libro. Los capítulos, evidentemente, aunque sean unidos, ¿no? O enlazados a través de la figura de Maquiavelo, se leen separadamente todos uno de otro. No es un libro que hay que leer de inicio a fin, incluso me atrevo a decir, pueden omitir la propia introducción, ¿sí? Pueden agarrar el último capítulo, la segunda parte, como decía Jorge David, para aquellos que entran por vez primera, ¿no? A la época y al tiempo de Maquiavelo, pueden agarrar alguno de los trabajos más conceptuales de la primera parte y van a encontrar, digámoslo, historias en torno a muchos pasajes de la obra de Maquiavelo, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que yo quería leerles, rápidamente compartir, es un fragmento que es muy usado de Maquiavelo, que está en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Para entender que aunque el pueblo es una categoría muy problemática y ya cuando lo aterrizamos como fenómeno y como proceso político a partir de lo que hoy seguimos llamando populismo, que dicho sea de paso es un fenómeno completamente moderno, o sea, que ha acompañado a la democracia, o sea, tampoco tendríamos que estarnos preocupando tanto, ¿no? O sea, es a finales del siglo XIX, nace justo en Estados Unidos y en Rusia, ¿no? Son las dos grandes experiencias del finales del XIX, y de ahí, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX tenemos los grandes populismos latinoamericanos que hicieron de hecho un papel positivo de integración de las masas pauperizadas totalmente, ¿no? Desmovilizadas a la integración política, ¿no? Y ya, bueno, después del segundo, ¿no? De la segunda posguerra, bueno, se va a ir como apagando en algunos casos, en los nuevos países que se están descolonializando en Asia y en África, va a aparecer nuevamente, y ya en este siglo, pues sí, aparece directamente como parte del juego democrático, que eso es lo importante, ¿no? O sea, el populismo no es algo, no es un marciano, no es un fenómeno de un extraterrestre que llega y conquista un país, no, es adentro del juego de la democracia. Entonces habría que preguntarnos qué es lo que ha pasado con la evolución de la democracia
del pasaje del siglo XX al siglo XXI para entender por qué la opción, digamos, del populismo dentro de la democracia es real. O sea, que es lo que Maquiavelo llama como la verdad efectiva de la cosa, ¿no? O sea, es una opción real en muchas democracias. Y ni modo, a lo mejor en las democracias a veces terminan gobernando los peores, ¿no? No nada más, digamos, los malos, no, los peores, ¿no? Entonces, quería compartir, fíjense, es un pasaje que dice: creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma. Se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de estos tumultos que en los buenos efectos que produjeron, es decir, las diferencias. Y consideran que en toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo. Y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos. Ahí está, fíjense. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy de la idea de que hay un consenso democrático, no entendiste qué es la democracia, maestro. O sea, si hablas de pluralismo y democracia, no entendiste esto de que hay un consenso democrático, ¿no? Y esta idea de yo lo tomé por consenso, esta decisión, no. Si tú tomaste esa decisión y es equivocada, es responsable como funcionario, punto, ¿no? Y como decía el que acompañaba el de la seña, ¿no? El debate, ¿no? Corta la mano, ¿no? Y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se puede ver fácilmente por lo ocurrido en Roma, pues de los tarquinos a los gracos transcurrieron más de 300 años, y en ese tiempo las disensiones de Roma raras veces comportaron el exilio y menos aún la pena capital, fíjense. El Bronco está Antes de los romanos. Está en la prehistoria, ¿no? Y menos la pena. Por tanto, no podemos juzgar nocivos esos tumultos, ni considerar dividida una república que en tanto tiempo no mandó al exilio como consecuencia de sus luchas internas más que a 8 o 10 ciudadanos, ejecutó a poquísimos y ni siquiera multó a muchos. No se puede llamar en modo alguno desordenada una república donde existieron tantos ejemplos de virtud, porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación de las buenas leyes, y las buenas leyes de esas diferencias internas que muchos desconsideradamente condenan, pues quien estudie el buen fin que tuvieron encontrará que no engendraron exilios ni violencias en perjuicio del bien común, sino leyes y órdenes en beneficio de la libertad pública. Esto Maquiavelo lo está escribiendo en 1513, 1514, o sea, no es de la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, al final pienso que el libro puede ser como lo decíamos en el subtítulo, ¿no? Que es en realidad el título, porque bueno, nada más es Maquiavelo, una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado. Creo que puede ayudar en gran medida, yo lo pongo en la introducción, eso sí lo digo, un poco por la esclerosis, ¿no? Política de nuestro tiempo, no nada más en México, sino en general, de la actualidad política que tienen las democracias hoy, no nada más el tiempo presente, sino también para el terreno inmediato hacia los próximos lustros, ¿no? Donde por un lado tenemos tecnocracias, por otro lado tenemos oligarquías, y además tenemos esto que se llamaba en el viejo lenguaje de los griegos caquistocracias, es decir, no nada más es que gobiernan mal, sino gobiernan realmente los peores. O sea, dices, no pudiste agarrar a otro peor, no, pues es que agarré a este, ¿no? Y entonces tú ves lo que está haciendo Maduro en Venezuela y dices, pues claro, este no es peor, este es el peor de los peores, ¿no? Y se están esmerando por hacer las cosas cada vez peor. Entonces dices, bueno, esos procesos regresivos de, digamos, del concierto global de las democracias, creo que tiene de algún modo hoy nuestras preocupaciones tenían que ser esas. ¿Cómo innovamos hoy políticamente, ¿no? Desde las categorías, desde el punto de vista del método, cómo aprendemos hoy a leer los problemas de nuestro tiempo, precisamente, y sobre todo a los ojos, o a través de los ojos de un clásico, en este caso que es Maquiavelo, que decía Pablo en alguna presentación que tuvimos, es que Maquiavelo no es un clásico exclusivamente de las ciencias sociales, o de las humanidades, o nada más de las ciencias políticas. Su estatuto de clásico lo ha ganado al mismo tiempo, digamos, de la literatura de los comienzos de la modernidad, en términos amplios de la palabra literatura, al mismo nivel que un Shakespeare, ¿no? O que un Cervantes, ¿no? En ese sentido es un clásico, ¿sí? Y es un clásico no nada más porque da, atendiendo lo que Norberto Bobbio decía de cómo definir un clásico, da indicaciones muy precisas para resolver los problemas políticos
de su tiempo, sino que esas mismas indicaciones nos sirven a nosotros de algún modo, ¿no? Sus intuiciones nos sirven para, no para resolver nuestros problemas, evidentemente, pero sí para tener un inicio, que es lo importante, ¿no? Y Maquiavelo es un comienzo precisamente tanto del pensamiento, y me atrevo a decir, aunque voy a decirlo un poco en términos muy ambiguos para que no hiera sensibilidades, es un comienzo también para todos aquellos que estudiamos los gobiernos, las democracias y en general hoy la política. Mil gracias por su atención y mil gracias por el espacio. Muchas gracias, Israel. Un comentario rápidamente. No le hagan caso de brincarse la introducción. Yo creo que es muy pertinente la introducción que hace Israel para que así también nos ubique. Después podemos leer cualquier capítulo y todo, pero sí, yo sí recomiendo que empecemos por la introducción porque nos da un panorama bastante amplio. Así que, sí, adelante. Simplemente vinieron nuestros amigos de la librería universitaria a vendernos algunos de los ejemplares y tienen un grandísimo descuento, tienen creo que el 30-35% de descuento los ejemplares, ¿no? Los libros con relación al precio, digamos, oficial. El de las librerías, el de las librerías. Sí, justamente era lo que yo iba a comentar. Ahí está el libro, creo que vale la pena, repito, es una inversión y bueno, pues esperamos que muchos lo tengan. Tenemos unos minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta aquí a los presentadores del libro, pues con mucho gusto tenemos unos minutos, yo podría decirles después hasta cuándo. Así que adelante, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto. ¿Está muy claro? ¿No? Eso habla bien de los presentadores, ¿no? Un aplauso a los presentadores. Muy bien, pues yo agradezco primeramente la asistencia de ustedes, alumnos, maestros y por supuesto, perdón, a ver, adelante por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿quién es el autor del libro? El doctor, Yo lo coordino. bueno, es un coordinador. Y Pablo participa como uno de los autores. Somos 10 autores. Ah, ok. ¿Y se lo recomendarían leerlo a los jóvenes para cualquier trabajo? Cualquier trabajo de la escuela, no sé. No, yo pensaría que incluso para chicos desde prepa en adelante, sin problemas, sin problemas, al menos en el campo de ciencias sociales, humanidades, ¿no? Aunque bueno, yo creo que también, por ejemplo, para los que estudian arte, el tema del renacimiento es fundamental, la noción del texto, todo eso podría ser. Sí. Yo quisiera comentarte que con base en la experiencia, así como lo dijo Israel, a mí me tocó dar un curso, exactamente como lo dijiste, un curso de historia de las ideas políticas, entonces me eché a todos los autores así de volada, ¿no? Así como bien lo dice Israel. Y bueno, les di tanta bibliografía que pues en el camino ya no sabían quién era quién. Ahora que me invitaron para presentarlo, yo ya conocía el texto, pero ahora le di otra lectura. Y entonces, contestando a tu pregunta, que es muy buena pregunta, contestando a tu pregunta, yo sí te recomendaría que leyeras el libro, pero considerando que eres estudiante de licenciatura, que te estás formando, que estás poco a poco acercándote a ciertos temas, mi sugerencia es que lo leas de atrás para adelante, de verdad, Sí. Porque yo también hice ese ejercicio, porque lo noté muy denso. Yo estaba pensando en el público, o sea, sabía que iba a haber doctores, estudiantes de maestría, gente que tenía conocimiento sobre la obra, pero también estuve pensando al momento de preparar mis notas, dije, yo he visto presentaciones en el instituto que llegan estudiantes de licenciatura y dije, hacia ellos quisiera dirigirme un poco, porque normalmente en este tipo de presentaciones pues de repente es demasiado tecnicismo. Y entonces mi presentación, al momento de ir preparando las notas, yo veía que lo mejor era hablarles del libro de atrás para adelante, y así intenté hacerlo. Entonces, si tú quieres leerlo,
yo creo que sí te va a servir para distintos temas. No sé qué estén estudiando, ciencia política, comunicación, mercadotecnia, comunicación, o sea, seguro te va a ser útil, porque varios de los autores que citan ahí los vemos en comunicación. Aunado a ello, la forma en cómo van explicando los autores que se encargaron del contexto, te hacen una revisión detallada de ese momento de la historia que nos los cuentan en todos los museos, pero a veces no lo entendemos, ¿no? La magistralidad del Renacimiento. Y entonces aquí nos damos cuenta en la forma como lo va narrando, cómo este personaje es un actor del viejo mundo, de un viejo momento, el momento de la finalización de la época medieval y el surgimiento del Renacimiento. Entonces, y además tiene referencias, todas las referencias de los capítulos son referencias muy contemporáneas, modernas y clásicas, o sea, está muy adecuado para distintos públicos. Entonces mi sugerencia es que sí, te lo recomiendo, pero velo de atrás para adelante, porque por ejemplo el documento de Pablo es un documento, creo que es el más profundo de todos los que están ahí. Todos están muy complejos, los que son ya técnicamente desarrollados para expertos en el análisis de Maquiavelo, porque su interpretación es más robusta sobre un tema muy específico, y entonces eso lo hace más complejo. Si tú lo empiezas a leer de adelante para atrás, porque te lo encuentras en las sesenta y tantas estás, ¿no? En las 69 creo empieza el artículo de Pablo. Entonces creo que de atrás para adelante puede ser, y esa es otra de las virtudes del libro. Lo dijo Israel, se puede leer de distinta forma, porque no necesitas ir en orden entre un capítulo y otro, y como hay varios temas, si hay un tema que te interesa, puedes tomar uno de los capítulos y profundizar en él. Sí, reforzando esto, nada más doy lectura al índice para también un poco lo que está planteando Jorge David. Y repito, la introducción hecha por Israel se llama Leer a Maquiavelo hoy. Esa es la introducción. Y el último capítulo o el último texto, que es el que yo también leería primero, Nicolás Maquiavelo y el colapso del pensamiento medieval. Estamos terminando la Edad Media y empezando la Edad Moderna. Ese es el último texto, ¿sí? Después, para adelante, viene el contexto sociocultural de Nicolás Maquiavelo. Vamos avanzando. Después, Maquiavelo, la educación y formación de un humanista. Vamos avanzando. Esa es la segunda parte. La primera parte, el último artículo de la primera parte es lo profano y la fuerza de la inmoralidad en política, una interpretación de Maquiavelo y Hobbes. Ahí sí ya lo podemos leer a la luz de lo que está pasando, ¿no? Luego, otra vez, El Príncipe, traducción, tradición y tradición. Traductores, ¿no? Traductores. Ok. ¿Y eso? Tradición a la traducción. Sí, Traición a la traducción, que lo comentaba también Israel, ¿no? Obstáculo y preludio para una ética política secularizada. Luego, Maquiavelo como textualidad estratégica. Estamos hablando de la innovación, estamos hablando de toda esta parte que ya se comentó. La verita effettuale de Maquiavelo, del doctor Tepichin. Maquiavelo y la escritura de la política. Creo que esto, para lo que nos encargan ahí los profesores de ciencia política, comunicación política, creo que caería como anillo al dedo, ¿no? Bueno, yo me estoy ubicando como alumno, aunque no lo crean, todavía me acuerdo. Y a ver, los italianos. El primero, Castracani, o de la virtud en acto. Ese es el primero. Y como bien planteaba Jorge David, empezamos por ese y bueno, son densos, ¿no? A lo mejor ya no le seguimos leyendo. Por eso creo que la sugerencia de Jorge David es empezar de atrás para adelante. Y yo repito, yo primero leo la introducción, pero ustedes tienen la palabra, ¿no?
Bueno, pues agradezco, ahí está el libro afuera, creo que vale la pena tenerlo, nos va a servir, podemos siempre permanentemente referirnos al texto y eso seguramente mejorará, enriquecerá nuestra formación. Muchas gracias y agradezco a los autores.